Iniciamos con la poderosa alabanza de Dios cuida de mí, de Dani Berrío, y yo la voy a interpretar para todos ustedes aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón y en nuestras otras plataformas de otras iglesias que comparten mi contenido. Bienvenidos a todos. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy sola porque yo sé, Dios cuida de mí, oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy sola porque yo sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.
Yo sé, Dios cuida de mí. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos ustedes aquí a el segundo capítulo de la serie Videntes y Profetas que estamos desarrollando. Aquí abajito les dejo el playlist de esta serie que estamos estudiando acerca de la vida de los profetas, de los videntes del Antiguo y del Nuevo Testamento, de las profetisas, de los hombres y de las mujeres de Dios que estuvieron siendo usadas de manera poderosa por el Eterno en diferentes tiempos de la Biblia. Y hoy en día personas me preguntaban si todavía existen videntes, si todavía existen profetas. Sí existen, pero recuerde que el enemigo todo lo de Dios también lo copia, entonces hace copias como, digamos, de una manera que engaña a la gente con esas copias, pero entonces más adelante ya lo vamos a ver. Hoy vamos entonces a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima revelación y palabra para este tema que vamos a continuar. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que harás. Pido por la vida de mis hijos, de mi familia, por mi vida. Pido perdón si te hemos ofendido con palabras, con pensamientos, con acciones. Lávanos, límpianos, restáuranos, cámbianos, transfórmanos, revélate en sueños. Haznos conforme al corazón tuyo, en esta hora con la autoridad, el poder y con todo lo que tú me has dado. Ato, encadeno, reprendo y echo fuera toda potestad, principado, hueste y gobernante de maldad sobre los aires, sobre los lugares a donde nos encontramos en este momento, sobre la audiencia, sobre los equipos de grabación. Declaramos la poderosa sangre de Jesucristo por dentro, por fuera de los lugares donde estamos emitiendo, y con las personas que estamos las cubrimos, y me cubro con la sangre poderosa de Cristo desde la cabeza hasta los pies. Cubrimos también las personas que se congregan con nosotros aquí en esta iglesia en línea y las que se congregan presencialmente también aquí en UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído con bien. Gracias porque nos has dado vivienda, alimento, vestuario, salud y paz. Muchas gracias, son bendiciones que vienen de ti. En esta hora también pido por la paz de Colombia. Pido, Padre Santo, que seas tú gobernando a través de la persona que quieras que suba al poder. No permitas que llegue al poder alguien con un espíritu de engaño o espíritus de traición o espíritus de anarquía y espíritus de dictadura, sino la persona que tú quieres que gobierne. Y en el nombre de Jesucristo también oramos por la paz de Israel, sea la paz en Jerusalén. También, Padre eterno, en esta hora te pido que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, de nuevo, inteligencia divina, poder, palabra profética, que yo no hable conforme sean mis conceptos, criterios u opinión, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Lo que no sepa, te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que me lo enseñes, y quedo bajo tu guianza. Toma mi boca para que de ella salgan los ríos del agua de vida, y la palabra profética, que es más segura, que es tu palabra escrita en la Biblia. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya con esa oración poderosa, entonces nos vamos ya a enfocar en predicar este mensaje. Aquí voy organizando los audios. Y bueno, vamos entonces hoy a hablar acerca del profeta Abraham. Cuál fue su vida, cuál fue su llamado, cómo fue la vida de Abraham como profeta y qué hizo en su tiempo de llamado como profeta. Recuerden que un profeta no es el que adivina el futuro, sino que es una persona que es la vocera, la voz de Dios, la persona que recibe un mensaje del Eterno y lo emite tal cual el Eterno se lo dio. Por eso estamos estudiando la vida de los profetas, porque mucha gente no sabe qué hicieron esos profetas en la tierra, y todo tiene una explicación bíblicamente. Y también, inclusive, cuando yo estoy estudiando la vida de los profetas, yo misma me estoy ministrando, porque ese ha sido un llamado que yo he tenido desde niña. No
no por mi propia decisión, sino que fue decisión del Eterno, y lo confirmó desde que yo era pequeña, aún cuando ya estaba adulta como ahora, lo siguió confirmando, y eso simboliza que cuando Él da un llamado, es un llamado que Él lo desarrolla, como Samuel, que lo vamos a ver más adelante, como hizo con grandes hombres y mujeres que los llamó desde el vientre, porque Jeremías capítulo 1 dice, desde el vientre te llamé, nadie más nos llama sino que es el Eterno. Bueno, listo, entonces arranquemos con el texto bíblico que vamos hoy a tener como base y como telón de fondo. Va a ser Génesis capítulo 10, va a ser capítulo 10, vamos a mirar sobre los orígenes de las naciones, pero el texto base de este mensaje va a ser Génesis 11, que se los había dicho al inicio, Génesis 11, en el capítulo 30, ¿sí? En el capítulo 30 dice la palabra de Dios así, Terach y sus descendientes. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Recuerden estos dos nombres, Abraham con M al final, Abraham, y Sarai con I al final. Recuerden estos dos nombres del inicio porque se van a transformar en nombres diferentes al final de la explicación. Era hija de Harán, la otra hija de Harán se llamaba Isca. Terach salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, pero al llegar a Harán se quedó a vivir allí junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Terach a la edad de 205 años. Entonces esa es como la reseña del contexto bíblico de quién era realmente Abraham y quién era Sarai. Entonces iniciamos ya con este dato importante y voy aquí a remojar la palabra con un cafecito en leche que me traje. Ustedes tómense lo que más les guste. Cuando vayan a escuchar estas prédicas directas al corazón, prepárense lo que más les guste tomar y me van acompañando aquí mientras yo también comparto. Está súper. Está great, grandioso. Bien. Entonces, Abraham, el profeta, y hoy vamos a hablar acerca del origen del odio entre Israel e Irán, porque hay una guerra siempre constante en el Medio Oriente. Mucha gente no sabe por qué siempre hay guerra ahí. Eso tiene una explicación bíblica. El origen del odio entre Irán e Israel. ¿Cuál fue ese origen? Más adelante lo vamos a ver. Abraham significa, Abraham con M, significa padre enaltecido. Con M, porque al final ya el Eterno le cambia el nombre por Abraham, que ya lo voy a explicar después. Ellos tenían, Abraham y Sarai, tenían una posición estable económicamente y tenían una posición importante dentro de la gente alrededor. O sea, que eran personas reconocidas, eran personas respetables ante los demás. Abraham fue llamado el padre de la fe, de todos aquellos que creen. Abraham fue uno de los primeros que creyó sin ver, que llamamos fe. La fe es cuando nosotros creemos en algo que no lo vemos, pero estamos absolutamente seguros de que es así. Por ejemplo, la existencia del Eterno no lo vemos, pero estamos absolutamente seguros de que Él es real. Eso se llama fe. Fe es cuando creemos sin ver. Porque hay gente que dice, si yo veo, yo creo, cuando yo vea ciertas cosas creeré, cuando yo tenga ciertas cosas creeré, como le pasó a este incrédulo que tuvo que tocar a Jesús para poder creer que sí existía, que Jesús sí era real. Entonces no podemos ser como esas personas que solo viendo creen o solo teniendo creen. No podemos
ser ese tipo de personas que se les llama incrédulas. Abraham creyó en toda palabra que le dijo el Eterno y comenzó dándole el Eterno una orden a Abraham. Abraham, suena más corto el nombre, Abraham con M, al final es Abraham, se extiende. Entonces el Eterno comenzó a darle a Abraham una orden que saliera del territorio, que saliera del lado de la familia, que saliera del lado de los padres, que saliera del lado de los familiares, de los amigos y de todo lo que él conocía hasta ahí. Y le dijo, vete, que yo te voy a decir a dónde. No le dijo una ubicación, le dijo, vete y yo te mostraré. O sea, como quien dice, en el camino te voy mostrando. Y es allí cuando el Señor nos da una orden y nos dice, vete para tal lado, y no nos dice nada más. Y nosotros vamos obedeciendo y Él nos va mostrando en el camino las cosas. Así le pasó a Abraham y a su esposa Sarai. Ellos salieron de ese territorio donde estaba todo su grupo familiar, el núcleo, se llama la familia nuclear, y salió de todo lo que fuera su ocupación hasta ahí, su hacer hasta ahí. Él tomó la decisión por orden de Dios de irse, obedecer, y el Señor le fue guiando en el camino hacia dónde. Entonces vemos que Abraham es considerado también el amigo de Dios, porque cuando nosotros confiamos en el Eterno, ciegamente, como se dice, en Él sí podemos confiar ciegamente. Cuando nosotros confiamos ciegamente en el Eterno, Él se encarga en el camino de irnos poniendo a las personas, los lugares y las cosas con las cuales nosotros nos tenemos que relacionar de ahí en adelante. Entonces, Abraham también se le dice que es el amigo de Dios. Abraham también era un patriarca, que significa un padre, como de ahí en adelante, de las multitudes. Él sería el padre no solamente de la fe, sino sería un padre de generaciones en generaciones, como le dijo el Eterno a través de una promesa, que le daría hijos como la arena del mar, o sea, las multitudes, o sea, las descendencias de ahí en adelante que fueran naciendo y creciendo. Recordemos también que Abraham es el padre enaltecido, el padre de multitudes, y que él salió de la tierra donde vivía a los 75 años, salió. Y Sara, que era un poco menor que Abraham, también salió con él, y salió Abraham entonces a los 75 años de la tierra donde él vivía, que realmente aquí lo describe, que esa tierra donde vivía Abraham se llama, lo leímos, él salió de Egipto, estoy en el capítulo 13 de Génesis, y fue al desierto del sur. Entonces ya Abraham era muy rico, porque Abraham no era un pobre, sino que era una persona, por eso se los dije hace un momento, era de estabilidad económica y de prestigio ante la sociedad, eran personas importantes. Tenía oro, plata y tenía ganado. Oro, plata, ganado, o sea, lo tenía todo económicamente. Y él se fue donde Dios le decía que él se quedara, él se quedaba ahí y seguía su camino cuando Dios le decía que avanzara. Entonces se ubicó, dice aquí en el versículo 3, que se fue a la dirección de Betel y que allí puso su tienda de campaña, o sea, como su campamento, ¿sí? Acuérdense que en ese tiempo eran como carpas que se podían mover de un lado a otro. Y él se ubicó entre las ciudades de Betel y ahí también. Y allí también construyó un altar para adorar a Dios, ¿sí? Entonces él se ubicó con su esposa y se ubicó también con Lot, que era su primo, que ya sabemos que Lot fue una piedra de tropiezo en el camino de Abraham, pero llegaron a un acuerdo amistoso de que no podían vivir juntos porque Lot tenía también su ganado
y Abraham tenía su ganado, entonces en ese territorio no había casi pasto, entonces no alcanzaba el pasto para tanta gente, ni para tantos animales, es decir, había multitud de ganado y no había casi pasto para el alimento. Entonces tomaron la decisión de separarse de manera amistosa e irse digamos, Abraham y Sarai a otro lado y Lot irse a otro lado, es decir, apartarse para poder buscar otras tierras con mejor pasto para los animales. Y así lo hicieron. Entonces dice aquí que Abraham, ¿sí? Abraham dijo, escoge lo que tú quieras, le dijo a su primo Lot, y Lot quiso quedarse por ahí cerquita de Sodoma y Gomorra, que ya lo sabemos que era una ciudad de perdición, de descontrol y de inmoralidad sexual, de violencia y de homosexualismo al extremo. Y Lot dijo, me gusta allá, y se fue para allá. Entonces Abraham se fue para el lado contrario, bien lejos de Lot, porque Lot se le había convertido en una piedra de tropiezo. Bueno, entonces ustedes pueden leer todo el capítulo 13 para que no se haga como muy tedioso todo esto de la descripción y como del relato del contexto de Abraham y demás. Entonces comenzamos ya definiendo que Sarai era la media hermana de Abraham. Abraham era el medio hermano de Sarai, porque acuérdense que en ese tiempo se permitía el incesto, se permitía para poder seguir continuando con la generación. Entonces se permitía, aunque no era la perfecta voluntad de Dios, que los medio hermanos y la misma familia se casaran entre sí, primos, que no se pueden casar los primos porque los niños que nazcan nacen con defectos físicos y genéticos, y se casaban entre medio hermanos, y eso Dios lo permitió, pero no era su perfecta voluntad. Entonces en ese tiempo se permitía y se aceptaba que los medio hermanos también se casaran. Entonces Abraham y Sarai eran hijos del mismo padre, pero Sara era hija de otra madre. Entonces se les dice medio hermanos, lo que le pasó a Lea con Jacob. Jacob tuvo hijos con Lea y también tuvo hijos con Raquel, y eran medio hermanos porque eran hijos del mismo papá pero de otra mamá, medio hermanos. O puede ser también hijos de la misma madre pero de diferente padre. Bueno, entonces ahí vemos en Génesis capítulo 20, vayamos más adelantico. Hoy estamos hablando acerca del segundo profeta, Abraham 20. Entonces en Génesis capítulo, Padre Celestial, gracias. Génesis en capítulo 20, veamos qué dice la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que han llegado aquí a el canal de YouTube UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Recuerden que la U, la N, la B y la J significa una nueva vida a Jesucristo, que son las iniciales de Efesios capítulo 4. 20. Abraham, Sara y Abimelech. Entonces vemos aquí una historia que Abraham y Sara se tuvieron que ir para el otro lado, porque Abraham y Sara se quedaron a vivir en Gerar, y esa ciudad estaba entre Cades y Sur, ¿sí? Y allí presentó Abraham a Sara como su hermana, y no estaba mintiendo, pero sí, entre comillas, no estaba mintiendo, pero a la vez sí, porque realmente era la esposa. Pero Abraham, por salvarse y por recibir ganancias, hizo que su esposa quedara como si fuera la hermana, y que otro hombre se enamorara de ella y la tomara para hacerla parte del harén de mujeres que él tenía. Entonces puso en riesgo a Sara como esposa, y él tuvo miedo de que lo mataran, y por eso hizo eso, negar a su propia esposa, como a veces hombres hacen, que niegan a su propia esposa a cambio de algún beneficio o
bueno, diferentes cosas. En este caso, Abraham mintió para que no le quitaran la vida, porque Sara era una mujer muy hermosa y ella no pasaba desapercibida. Donde ella llegaba llamaba mucho la atención por su hermosura. Entonces Abimelech la vio y la quiso. Se enamoró de ella y dijo, ella me gusta, está muy bonita, quiero que la traigan. Entonces le preguntó a Abraham quién era ella y él dijo, es mi hermana. Entonces él dijo, ah bueno, entonces la cojo y me la llevo para el harén con las otras mujeres. Y dice que eso que pasó ahí, ese engaño, porque eso fue una mentira, si eran medio hermanos, pero él no tenía que ofrecer a su esposa, entregársela a otro hombre. Yo no sé quién haría eso, no sé qué hombre entregaría a su esposa, ni qué esposa entregaría a su esposo a otro, pero en ese tiempo hacían esas cosas, y lo vamos a ver más adelante, que lo que le hizo Abraham a Sara fue como una mentira, como un engaño, la negó, y eso trajo muchos problemas porque comenzaron a surgir enfermedades dentro del campamento por causa de que Dios estaba enojado por esa mentira que había dicho Abraham de su esposa, y ella quedó en las manos de Abimelech y él casi la toma como mujer, es decir, en pocas palabras casi se casa con ella. Entonces ella hubiera cometido adulterio con el permiso de su esposo Abraham. Y dice que una noche Dios se le apareció en un sueño, estoy en el versículo 3 del capítulo 20 de Génesis. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo, vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre. Pero Abimelech no sabía que le habían mentido. Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella, así que respondió, todavía Abimelech no la había tocado a ella sexualmente. Imagínense, Dios permitió que no hubiera pasado nada. Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella, así que respondió, Dios mío, ¿cómo vas a destruir a un pueblo inocente? Abraham me dijo que Sara era su hermana y ella no lo negó. Ella también participó de la misma mentira. Se llaman ser cómplices del mismo pecado, la misma mentira y el mismo engaño. Y hay hombres que se prestan y mujeres también, y hay esposos que cubren a sus esposas en el pecado y esposas que cubren a su esposo en el pecado, y en este caso ellos dos estaban en completo acuerdo de decir esa mentira y de engañar a ese hombre, y que viniera una consecuencia para Abraham y Sara y para ese pueblo. Mire que Dios ya iba a mandar un juicio para ellos. En ese mismo sueño Dios le dijo, ya sé que no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras ni que pecaras contra mí. Es decir, Dios impidió, porque hay cosas que no pasan y la gente dice, ay, no pasó eso, pero porque Dios no lo permitió, no porque tú tengas ningún poder de hacer o de evitar o de hacer cosas. No, es el Eterno el que impide las cosas. Entonces Dios le dijo que Él fue el que le impidió. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre, él es profeta y va a orar por ti para que vivas. Si no se la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán. Entonces imagínense, ya iba a morir este hombre y iba a morir toda la gente que estaba con Abimelech por una mentira que habían ideado dos esposos de engañar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí vemos todo el desenlace. Entonces, Abraham era un profeta. ¿Qué significa? Una persona que recibía palabra de Dios para emitir a los demás. Y aquí hubo este engaño, porque recuerden que todo lo que comienza mal, termina mal. Y en este segundo profeta de hoy, Abraham, lo vamos a ver todo lo que pasó en la vida de Abraham y Sarai. Porque acuérdense que cuando uno hace una acción, viene una reacción. Cuando uno toma una decisión, viene una consecuencia, sea buena o sea mala. Y en este caso, a Abimelech le iba a llegar una consecuencia de parte de Dios por estar con una mujer que él pensaba que era libre, pero estaba casada. Bien, entonces Sarai era hija del mismo padre de Abraham, pero no de la misma madre. Entonces por eso eran medio hermanos y estaban juntos y casados como pareja. Así que Abraham negó a Sarai como esposa. Sarai era el inicio del nombre.
Sarai, Abraham con M. Ya después al final hubo un cambio porque Dios cuando va a cambiar a una persona también le cambia el nombre. Bueno, entonces Abraham hizo este engaño, dijo esa mentira para poder seguir vivo y que no le quitaran la vida, para poderse apoderar de Sara, que era una mujer hermosa. Dice que a pesar de la edad, ella seguía siendo hermosa, porque es que la belleza cuando viene de Dios, la persona puede tener la edad que sea, pero siempre va a ser hermosa, porque esa belleza la da Dios. Como la feura, cuando una persona es fea, por mucho que se arregle, por mucho que se haga, por mucho que se opere, siempre va a ser fea, porque la belleza no está en esa persona. La belleza es un regalo del Eterno, y el Eterno le regaló belleza a Sara natural. Entonces ella, aunque era una señora de edad, era muy linda, y entonces los hombres de todas las edades la miraban y la admiraban. La miraban y la admiraban, o sea, la miraban como para quererla tener y la admiraban como mujer muy linda. Entonces, ese engaño, esa mentira, buscar el beneficio a Abraham para que no lo matara, ese beneficio personal que mucha gente busca, con tal de que yo me salve, con tal de que a mí me vaya bien, con tal de que yo pueda lograr, con tal de que a mí me vaya excelente, no me importa a quién hundo, a quién traiciono, a quién niego, qué mentira, qué engaño. Hay gente que piensa así, que con tal de que ellos o ellas se puedan beneficiar de algo, no les importa nada más. Se llaman personas sin integridad y sin carácter. Entonces Abimelech, el rey, toma a Sarai para que hiciera parte del harén y la dejó allá. Pero fue porque Dios no le puso en la mente ni en el corazón a ese hombre cogerla en ese mismo momento, sino que hágase de cuenta que la dejó como en reservita, como bueno, voy a dejarla unos días en reserva, después. Y fue Dios el que le puso ese sentimiento de que después. Entonces vemos ya en segundo lugar que Abraham y Sara eran viejos, porque ellos eran ya personas adultas, 70, 75 años, 60, 65 años, son ya personas adultas, ya se llama tercera edad. Entonces ellos no tenían hijos, y en ese tiempo las personas que no tenían hijos eran llamadas o eran vistas como si fueran personas en desgracia. La mujer que no tenía hijos era como una mujer que no servía para nada, era inútil en ese tiempo. En este tiempo no tener hijos es una bendición. En ese tiempo era una desgracia, porque era públicamente decir la mujer que no servía para nada, porque la esterilidad es espiritual también. Entonces la mujer que no tenía hijos era, y las mujeres del Antiguo Testamento sufrieron mucho de esterilidad por muchas razones, que sobre todo son cosas espirituales, que tienen que ver con cadenas, con iniquidades, con maldiciones, con ataduras, tiene que ver con sequedad espiritual. La esterilidad física tiene que ver con cosas espirituales. Entonces esa mujer sabía que ante el público y ante la sociedad era llamada como árbol sin frutos, y eso le pesaba a ella y le pesaba a Abraham, porque acuérdese que Abraham era un hombre importante. Entonces imagínese un hombre importante sin hijos. Era también como él por dentro pensaría, yo soy un hombre de plata, oro y ganado, pero no tengo hijos, entonces no tenía a quien dejarle la herencia. Esa era otra desgracia, porque acuérdense que los hijos, dice la Biblia, son como flechas, son como, hágase de cuenta, como una bendición que Dios le da a uno, los hijos. Entonces el que no tuviera hijos pues no tendría herederos ni nietos, entonces era una vergüenza en ese tiempo. Así que a Sarai se le ocurrió la brillante idea de decirle a su esposo que como ella no podía tener hijos, entonces que se estaba ya pasando el tiempo, ya estaban llegando a más edad. Entonces Sarai tuvo la brillante idea de decirle a su esposo
tengo esta esclava, pues cógela, porque como ella me sirve a mí, y si tú tienes un hijo con ella, ella como es mi esclava, ese hijo es mío. Entonces, háganse de cuenta lo que pasa hoy en día, el alquiler de vientres, que la mujer se embaraza con el semen del hombre y ella presta su vientre para tener ese hijo, pero no es de ella. O sea, ella lo tiene, pero ella ya, ese vientre es comprado. Entonces ese hijo que nazca no es de ella, sino del esposo y la esposa que lo compraron. Vientres se llaman vientres alquilados. Algo así hizo Sarai dijo, bueno, embarácela y será mi hijo. Pero ella no pensó ni dimensionó muchas cosas que pasarían de ahí en adelante con Agar, con Ismael y con todo lo que Sarai, ella hizo como una especie de estrategia. Ella hizo como un plan, ella hizo como una intervención. Como quien dice, Dios no me da hijos, yo estoy estéril, ya estamos muy viejos, entonces necesito que haya un heredero. Entonces la esclava, pero sin visualizar que iba a ser más adelante en las naciones del mundo entero esa intervención de Sarai. Porque acuérdese que la mujer, como es una grande bendición, también puede ser una gran maldición para la vida de un hombre. Entonces Abraham, en vez de pararse firme y decir, eso que vas a hacer y eso que me estás planteando no es del agrado de Dios, eso no debemos hacerlo, ¿qué dijo él? Bueno, está bien, se prestó nuevamente. Entonces, segundo error. El primero fue cuando él la negó como esposa. Y este segundo error fue cuando Sara hace una estrategia en su propia fuerza, en su humanidad y en sus emociones hizo la estrategia, y su esposo, con esa falta de carácter, no dijo, no, esto no le agrada a Dios, sino que dijo, ay, bueno, pues sí, hagamos eso. Entonces le faltó sacerdocio, personalidad, carácter, le faltó discernimiento, le faltó pedirle a Dios que le mostrara si eso que estaba diciendo Sara era de su agrado. No, sino que él dijo, ay, sí, perfecto. Como quien dice, una canita al aire no me va mal. Y ahí tomó a esta esclava Agar, la embarazó y comienza el tropel. Comienzan las contiendas de ahí en adelante. Porque Sara comenzó a sentir en su corazón envidia por la esclava, que estaba embarazada y ella no podía. Y la esclava comenzó a sentir desprecio por su ama, que aunque era la que la mandaba y todo, ya sentía desprecio de Sarai, porque ella no podía tener hijos. Entonces se invirtieron los papeles. La esclava comenzó a ver con desprecio a la ama y la ama comenzó a sentir envidia de la esclava. Pero Dios nunca le dijo que hiciera eso. Ella lo creó. Creó, como se dice, su propia tormenta. Creó su propia tormenta en su propia vida. Había como un mosquito por acá. O como, no sé si era como algo del aire. Porque como estamos cerca de árboles, entonces puede ser que era como una chapolita. Bueno, entonces el conflicto entre esas dos mujeres y el conflicto entre Agar, Sara y Abraham. Entonces el triángulo amoroso, porque no era que Sara amaba a Abraham, no, ella hizo lo que su ama le dijo, le obedeció, pero se invirtieron los papeles. Entonces Agar comenzó a sentirse superior a su ama Sarai, y entonces Sarai comenzó a pelear con la esclava y la trataba con dureza y cruelmente, aunque estaba en embarazo. Y Dios vio eso, y Abraham vio ese conflicto entre esas dos mujeres que peleaban, que se sentían la una a la otra rechazadas, es decir, que no se soportaba la una a la otra, y Abraham quedó en medio del conflicto de ellas dos. Entonces, como Dios vio que
Agar estaba sufriendo porque su ama Sarai la maltrataba, ella huyó embarazada. Y en el camino ella quería morirse en ese desierto porque salió sin nada. Y una mujer embarazada es frágil. Entonces un ángel de Jehová, el primer ángel que se le apareció a la primera mujer fue Agar. Le dijo que volviera, que se sometiera a su ama Sarai, que no peleara con ella, no, que obedeciera porque era su ama. Y le dio la palabra profética, que ese hijo que nacería, y le dio una palabra, que sería un hombre que tendría multitudes, o sea, mucha familia, muchos hijos, pero que la gente iba a pelear contra él y él iba a pelear contra la gente, o sea, iba a ser una persona conflictiva. El niño que estaba ahí en ese vientre, o sea, el ángel le dio la palabra profética de una vez a Agar. En primer lugar le dio como una bendición, que él iba a ser un hombre de multitudes, de mucha descendencia, pero que iba a ser una persona conflictiva, que iba a luchar contra los demás y los demás contra él. Hágase de cuenta como Donald Trump, que es una persona conflictiva, que la gente lucha contra él y él contra la gente, así, un ismaelita. Entonces el nombre de Ismael significa el padre de los árabes. El nombre de Ismael significa Dios escuchará, porque como ella le pidió a Dios que la ayudara en ese desierto, ella no sabía qué iba a hacer con ese embarazo y para dónde se iba a ir, y el ángel de Jehová la ayudó, y por eso el ángel mismo le dijo que ese niño se llamaría Ismael, que significa Dios escuchará, que la oración, el ruego que ella hizo en medio de esa tribulación que tenía con su ama Sarai, que ella no sabía qué hacer. Ustedes se imaginan uno vivir en una casa llena de conflictos. La Biblia dice en Proverbios que es mejor vivir en una casa sencilla, humilde, sin lujos y en paz, que vivir en una mansión llena de lujos y de todas las cosas y llena de contiendas y de peleas. Entonces Sarai se impacientó. Ella orquestó un desastre de ahí en adelante para el mundo entero. Y ya más adelante lo vamos a ver por qué. Ella orquestó, hágase de cuenta que hizo como una estrategia y pensó, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y yo lo hago así y voy a tener este resultado y me va a ir así. Y ella pensó en sus fuerzas y en su mente que todo eso le iba a salir bien. Pero como ustedes saben, todo lo que nosotros inventamos en nuestra propia fuerza, todas esas cosas se vienen más adelante contra nosotros mismos. Entonces, a ver, déjenme acá un momentico, yo muevo acá un poquito esto, ¿sí? Entonces, vemos pues que se dio pues todo ese conflicto, todo, como se dice, todo ese rollo ahí entre esas dos mujeres y esas peleas pues que al Eterno le molesta mucho que nosotros estemos peleando. Ese no es el plan de Dios, que nosotros los hijos de Él estemos en contiendas con los demás. Él dice que a paz nos llama a todos, es decir, a vivir en paz unos con los otros. Entonces, ahí vemos pues que Sarai orquesta o planifica o hace una estrategia, como dijéramos, ella misma creó su propio mal, porque le cogió la impaciencia por la edad y dijo, ay, no, ya estoy viejita y entonces toca hacer alguna cosa aquí. Pensó ella, ¿sí? Que ya estaba viejita, que ya estaba pasada de la edad, que no había tenido hijos, entonces que había que ayudar a Dios porque se había olvidado de ella, y ella se lo dijo a Dios, que Dios era el que la había dejado estéril. Pero la esterilidad es espiritual. ¿Por qué? Porque viene de genética, de familia, de maldiciones, de pecados de los bisabuelos, abuelos y padres. La esterilidad viene por muchas causas. Bien, entonces, en tercer lugar, Sarai manipula la promesa de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que le iba a dar un hijo del propio vientre.
Y ella no lo creyó porque ella pensó en su mente, ella era muy racional, todo lo racionalizaba. Ella pensó que si ella era una viejita, ¿cómo iba a tener un vientre para un bebé? Y ella se rió. Y por eso el nombre de Isaac, el hijo que les nació a Abraham y a Sara, se llamaba Isaac, que significa él se ríe, o el que se ríe, o risa, porque Sarai, cuando escuchó la promesa de Dios a través a ella lo visitaron 3 ángeles y a Abraham, y entre uno de ellos estaba el Señor Jesús. En ese tiempo no estaba revelado como ser humano, sino que era la visitación misma de Dios. Y le dieron esta palabra profética a los mismos ángeles, a Abraham y a Sara, de que tendrían un hijo. Y ellos ya eran viejos. Entonces, cuando Sara hizo la estrategia con Agar, Abraham tenía 75 años y Abraham tuvo ese hijo de la esclava cuando él ya tenía 76 años, porque acuérdense que la gestación dura casi 1 año, 9 meses. 76 años cuando nació su primer hijo de la fuerza humana y de la fuerza de Sara, porque Dios nunca le dijo que hiciera eso. Eso fue idea de Sara, de Sarai. Entonces ella manipuló, y cuando ya vino la promesa sobre su propia vida de que Dios le daría un hijo propio, de su propia sangre y con su propio esposo, de su matrimonio, ella se rió. O sea, no confió, lo vio como imposible para Dios. Entonces esa fue también una ofensa para el Eterno, porque cuando nosotros dudamos, como hizo Tomás, que Tomás dijo, si toco, voy a creer, si no, no creo nada. Entonces Tomás, entonces ella era como Tomasita, la incrédula. Entonces ella, ¿qué hizo? Se rió, le dio mucha risa esa promesa. Y más sin embargo, pasó el tiempo, mucho tiempo, porque nosotros podemos inclusive dilatar o hacer que la promesa se extienda y se vuelva larga. Así sea que Dios la tenía para corto tiempo, se vuelve a largo plazo por cosas que nosotros mismos hacemos y que nosotras mismas hacemos, que dilata. Y algunas veces la promesa se pierde, no llega porque hacemos otro plan y se pierde la promesa. La de Sara casi se pierde. A pesar de que ya había tenido un hijo, Abraham, con la esclava, cuando nació Isaac, Ismael ya tenía 13 años, era un preadolescente. Y cuando nació Isaac, Ismael se burlaba de Isaac. Y cuando Isaac fue creciendo, Ismael también ya era más grande, entonces se burlaba constantemente de Isaac y le decía a Ismael, a Isaac, lo atormentaba, le decía: es que yo soy el primogénito, tú naciste después. Entonces era un conflicto entre Sara, Agar y Abraham, el triángulo, pues, el triángulo amoroso. Y era un conflicto entre Ismael e Isaac, los dos medio hermanos. O sea, una contienda familiar, que ustedes saben que hay contiendas familiares entre los hermanos, entre los primos, entre los esposos, y la casa es una trinchera. Hágase de cuenta como vivir en Camboya, en el mismísimo, digamos, centro de la guerra. Así, hay casas que viven así. Yo, cuando me crié, vivía en perfecta paz. Con mis papás nunca los vi peleando, ni eran de pelea, ni peleaban con nadie. No se mantenían en las casas con las vecinas ni con los vecinos, muy serios los dos. Y nunca los vi en peleas con vecinos, nunca los vi a ellos en peleas con la gente, nunca los vi en esos, como se dice, en esos parches, en esos temas, sino que muy tranquilos los dos. Y nosotros también éramos y hemos sido muy tranquilos. A nosotros no nos gusta meternos con nadie, ni buscarle problemas a nadie. Vivir, como se dice, en santa paz. Y donde nosotros vivimos, donde en las casas, todas las casas donde yo he vivido, nunca he tenido problemas con nadie, con vecinas, con vecinos,
con gente que viva a mi lado o alrededor, nunca, porque yo cuando vivo en un lugar siempre lo he hecho, no me relaciono con nadie alrededor, para evitar el tema de gente metida en la casa de una, o uno metido en las casas de los demás, o las molestias que muchas veces los mismos vecinos y vecinas o gente que vive alrededor comienzan como a intrometerse en la vida de uno, y entonces mis padres nunca nos enseñaron a estar en las casas ajenas, metidos, ni haciendo visita, ni molestando a la gente. Entonces aquí pasaba que esta familia estaba en un conflicto familiar. Entonces todos estaban agotados emocionalmente porque había peleas entre las mujeres y los niños. Entonces imagínense ese conflicto. ¿Quién quiere vivir así? Nadie. Por eso es que lo que Dios hace es perfecto. Lo que nosotros hacemos nos trae muchísimos problemas. Entonces, bueno, estas contiendas en el campamento, Agar, Sara, con Abraham, Abraham le ponía quejas, Sarai le ponía quejas a Abraham de Agar, Agar le ponía quejas a Abraham de Sarai, Ismael le ponía quejas de Isaac, Isaac le ponía quejas de Ismael, y era una cosa terrible de vivir, una cosa tediosa, pues miedosa de vivir. Entonces ellos vivían en medio del conflicto, que se llaman conflictos familiares, que nunca se resuelven, y que eso dura y de por vida, y lo que no resuelvas hoy se le va a transferir a tu familia, a tus hijos, y tus hijos a tus hijos, y así. El problema, la contienda, la maldición, la iniquidad, lo que no resuelvas hoy se le transfiere a tus hijos y a tus hijas. Y por eso es que los hijos y las hijas comienzan a cargar con historias que eran de nosotros. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque no los resolviste a tiempo. Pido si pueden prender la luz de fondo allá, gracias. Sí, es que acá tenemos una luz de fondo, entonces muchas gracias. Entonces Ismael se burlaba de Isaac y había incomodidad entre esos adultos y entre los niños. Y sabemos que Ismael fue el hijo de la voluntad y la fuerza humana. No tenía que nacer Ismael, no tenía que nacer. No estaba dentro del plan divino. Porque dentro del plan divino no estaba que Abraham estuviera con Agar, no. En el plan divino estaba que naciera Isaac de Sara y de Abraham. Sí. Pero muchas veces nosotros creamos nuestros propios, como se dice, gigantes. Y Sarai creó su propio gigante a través de la esclava y del hijo que nació de la esclava. Que ese sería el peor enemigo hasta el día de hoy del pueblo de Israel, los ismaelitas, que son los árabes. Los árabes son los peores enemigos de los israelitas porque Ismael es el padre de todos los árabes. Entonces, mire que hasta el día de hoy Israel está en conflicto por esta decisión que tomó Sarai con la esclava Agar. Hasta el día de hoy están en guerra en ese país y en esos países alrededor por esta decisión de esta mujer. Porque una decisión nos puede traer vida o nos puede traer muerte. Lo que hoy te parece una buena decisión, mañana te trae una consecuencia de por vida, que nunca te la puedes quitar de encima. Como siempre se los he dicho, el adulterio es una consecuencia de por vida. Nunca se quita ese escarnio, ni de la mente de la persona que adulteró, ni de la gente que sabe que la persona adulteró, ni de la familia, ni de los hijos, ni de la iglesia. Esa mancha nunca se borra. Me llegó una prédica de Tommy Moya, que yo les conté hace muchos años de él. Él era un profeta y él era un hombre que predicaba tremendamente. Cayó en adulterio con la propia mujer que cantaba en la alabanza. Y él contó su testimonio en público, porque eso está grabado en público, Tommy Moya, y él confesó. Y aunque la esposa lo perdonó y todo, su ministerio se le apagó. Ahorita está como volviendo, pero ya no es el mismo, ya no es físicamente igual, ni emocional, ni espiritualmente igual, porque le pasa lo de David, la carpa se cae y queda el descrédito para siempre. Así le pasó
a Sarai con la esclava. Le quedó la afrenta de por vida. Y no solamente eso, sino la consecuencia al pueblo de Israel de por vida, porque hasta el día de hoy ese pueblo de Israel está siendo atacado por este ismaelita que fue el hijo que nació de Agar y de Abraham. Entonces imagínense. Entonces Abraham era una sierva, una esclava, una sirvienta, pero ella era fugitiva, ella tenía que huir. Ella tenía que huir de el maltrato de su ama Sarai. Entonces ella constantemente estaba huyendo porque tenía dolor, porque ella también, imagino en su corazón, pensaría que al tener el hijo con el patriarca Abraham, ella sería como la ama también, y nunca llegaría a ser ama porque era esclava. Y acuérdese que la posición no la da una persona sino Dios. Entonces ella, ¿qué pensó? Como ella pensaría, como soy la madre del primogénito del patriarca Abraham, entonces yo soy la ama. Y entonces ya Sarai pasaría a ser como la esclava, como la insignificante. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces la esclava se sublevó, se levantó contra la ama, y el ángel de Jehová que se le apareció cuando ella escapó le dijo: obedécela, respétela, ella es su autoridad, usted simplemente es la que la sirve. No cambie usted los papeles y no quiera hacer lo que no puede ser. Usted puede tener ese hijo de Abraham, pero eso no fue el plan de Dios, fue el plan ideado de una persona. La puso pues en su sitio y le dijo: vuelva y obedezca. Entonces imagínese, hágase de cuenta como cuando Dios a uno lo pone en su sitio, en su lugar, y lo frena en seco y le dice: es que las cosas no son así. Porque Agar ya se creía que ella era la dueña y la señora, pero nunca llegaría a ser ni la dueña ni la señora, porque Dios no la puso en esa posición. Entonces vemos que el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer. Fue la primera visitación de un ángel de Jehová a una mujer que se llama Agar, y le dijo sobre el futuro de ese hijo, que serían conflictos continuos en la vida de Ismael. Y le dijo el ángel: él peleará contra los demás y los demás pelearán contra él. Cuando tú veas que en tu vida todo mundo pelea contra ti y tú peleas contra la gente, eres ismaelita, eres de Ismael. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Y esto siguió de por vida a Ismael. Él peleaba con la gente y la gente peleaba con él. Su vida era un conflicto. Y hay gente que su vida es solo un conflicto, y uno dice: esta persona no sale de un conflicto, sale de uno, se mete en otro, sale de uno y se mete en otro. Está en este mismo espíritu de Ismael. O sea, una vida de continuos conflictos. Y por eso nos tenemos que revisar. Por eso yo reviso cada vez mi vida. Y les decía que donde yo vivo siempre, en las casas donde me he quedado por algún tiempo, yo no tengo amistades alrededor, ni amigos, ni amigas, que se le dicen vecinos, vecinas, personas que están al lado de uno. No interactúo con esas personas. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi paz. Y quiero mantener mi privacidad y quiero mantenerme lejos de los conflictos. ¿Por qué? Porque los mismos vecinos llevan chismes de ti y traen chismes de otros. Entonces, ¿qué hay que evitar? Eso. Entonces, digamos que cuando yo vivo en algún lugar, nadie puede decir nada de mí. Ay, es que la persona que vive por allí, la persona que vive en tal edificio, en tal torre, en tal casa, en tal apartamento, no, es una persona así, asá, porque a mí nadie me conoce. Yo no tengo enemigos. Actualmente yo no tengo enemigos de ninguna índole. Los que hayan y los que se me hayan declarado, que ustedes ya saben, son ellos, que están en sus propios conflictos y en su propia guerra, y como Ismael, buscando conflictos y recibiendo conflictos, pero de mi parte no.
No lo aprendí ni de mi papá ni de mi mamá. Nunca los vi en conflictos con nadie. Entonces no soy así. Pero lastimosamente, como Ismael ya tenía esa palabra profética de parte del ángel de Jehová, esa fue su vida hasta el día de hoy. Conflictos en Irak, conflictos de Israel con Irak y de Irak con Israel y así. Entonces se hereda una maldición de por vida hasta que alguien la corta y no más, como cuando uno le corta el chorro a la llave que no fluye más agua. Uno tiene que cortar todo lo que a uno le genera. A mí todo lo que me genere incomodidad, conflicto, malestar, yo no estoy ahí. Yo me voy, evito al máximo. ¿Por qué? Porque la paz vale muchísimo y la Biblia dice a paz. Él nos llamó a paz, no a estar en conflictos ni en peleas con nadie. Esos espíritus de contienda, de pelea continua y de que te metes en un enredo y no sales y vuelves y te metes en otro enredo y no sales, eso es un espíritu, ese espíritu se llama confusión, es un espíritu de contienda, pero es una maldición. Es una maldición en esa persona como le pasó a Ismael. Él estaba maldito por el conflicto. Entonces él iba a una parte y ya estaba el conflicto. Él iba a otra parte y ya estaba el conflicto. Como gente que nosotros conocemos que llegan a una parte y arman una pelea. Llegan a otra parte, arman una pelea y pelean con todo el mundo. Pelean con los del bus, con los del taxi, con los del aeropuerto, con los del supermercado, con los del banco. Pelean con la gente que camina, pelean con el policía, con todo el mundo. Y uno dice, esta persona es un conflicto. ¿Por qué? Porque tiene esta maldición. Y yo conozco gente que vive en conflicto. Y uno dice, qué miedo andar con esa persona. Uno anda con esa persona a toda hora está metida en problemas. Y lo meten a uno. Porque si uno está con una persona conflictiva, los que están buscando pleito, no solamente le van a buscar pleito a la persona que creó el conflicto, sino a los que están con el del conflicto. Entonces se vuelve lo mismo. Israel está siendo atacada por Irak, porque el conflicto lo tiene Irak, no Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que Israel, la gente que vive allá es inocente, pero el que tiene el conflicto ataca al inocente, y el inocente tiene, como se dice, que pagar las consecuencias. Obviamente Dios siempre va a proteger a su pueblo. Entonces, bueno, Irak es una división, es una guerra y es una competencia continua contra Israel. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras? De adentro, de tu corazón, de tu codicia, de tu avaricia, de tu envidia, de tu baja autoestima, de tu rencor, de tu odio. De ahí vienen todas esas guerras, de declararle la guerra a otra persona. Como Trump le declara la guerra a todo el mundo y todo el mundo le declara la guerra a él. Donald Trump viniera siendo como una ismaelita espiritual. Él está siempre en conflicto. Siempre lo hemos conocido como una persona conflictiva. Entonces, todas esas guerras que ustedes ven que sufre Israel son por y principalmente por Irak. Terminan K de kiosco, Irak, que es toda esa ira, enojo, rabia y rencor que genera este espíritu de Ismael. Cuando una persona tiene rabia, ira, enojo, rencor, venganza, guerras internas, conflictos internos, cosas sin solucionar, la persona guerrea contra sí misma por su cuerpo, por su estatura, por su cabello, por sus ojos, por su boca, por su cuerpo mismo, porque hay gente que pelea contra ella misma y no se quiere. Entonces, Irak. Entonces, esta competencia, competir, quién va a ganar, quién es el mejor, quién puede derribar, quién puede destruir, esta competencia de Irak contra Israel. Porque Irak es todo lo que tenga que ver con los árabes, con el padre de los árabes, que es Ismael. Un conflicto mundial. Y hasta el día de hoy estamos ahí. Israel versus Irán. Guerra del Medio Oriente
por la decisión de una mujer que se llama Sarai en la Biblia, que tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios y del orden de Dios y del tiempo de Dios y creó toda esta guerra mundial. Porque mucha gente dice, ¿de dónde saldrá esa guerra? De esta decisión de Sarai y de que Abraham no frenó la decisión, sino que dijo, ay, pues sí, perfecto, pues sí tendré entonces